la actualidad poco se observa, pero antiguamente se miraba en todo el mundo de que muchos de los pueblos estaban gobernados por regímenes monárquicos. Aquellos reyes, príncipes, reinas que estaban sobre el pueblo y quienes tenían todo el poder y la autoridad, tanto en lo político, en lo judicial, a veces en lo religioso y sobre todo también en la parte militar. En la lección que hoy día vamos a aprender, vamos a encontrarnos de que José se encuentra con otro monarca, con el Rey Supremo, el Rey Soberano, y vamos a ver lo que en esta lección el príncipe del ejército de Jehová tiene que enseñarle a Josué, su siervo. Es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 5, versículo 13 al capítulo 6, versículo 5 de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Como iniciamos en esta lección, en tiempos antiguos la presencia del rey o del príncipe no solamente cumpliendo su función en el área política, religiosa y judicial era importante, pero sobre todo se destacaba también en muchos de los casos en el área militar. Estos reyes, estas autoridades también eran consideradas como grandes luchadores, grandes guerreros. Muchos de ellos tienen batallas épicas que dejaron marcada la historia, no solamente de sus naciones, sino del mundo entero. Muchos de ellos eran guerreros valientes, guerreros que tenían gran voluntad y eran muy sabios también en la manera como lideraban a su pueblo con el propósito de sacar adelante una batalla. Por eso es de que para ellos era importante de que el rey sea un gran guerrero. Pero en la historia que estamos viendo hoy día, nos encontramos en cambio con otro soberano, el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Quién es esta figura y por qué es importante para nosotros? Debemos recordar de que Josué ya estaba listo para conquistar la batalla. Tenía al frente de él la ciudad de Jericó, una ciudad que se encontraba amurallada. Por todo alrededor de la ciudad había muros, y Josué sabía de esto porque había enviado a sus 2 espías también días atrás que vayan a reconozcan la tierra y sobre todo Jericó. Con ese reporte me pregunto que tal vez Josué tiene que estarse preguntándose: ¿cómo podemos atacar a esta ciudad? Pues recordemos de que Israel no tenía armamentos de asedios. Entonces, de alguna manera, él tenía que haberse preguntado: ¿cómo podemos atacar a esta ciudad? Y es ahí donde nos encontramos. Josué caminando solo en este momento, lo que aparentemente nos dice el pasaje, no nos dice que alguien más le acompañaba. Se presenta ante él un hombre con una espada desenvainada.
En ese instante Josué le dice, ¿eres tú de los nuestros o de los otros? Y el Señor le responde, no porque quería negar de que él no estaba del favor de Josué, sino que en primer lugar le estaba queriendo decir de que yo no soy un hombre más como los otros. En ese instante el mismo Dios o el ángel de Jehová, como también lo dice ahí el pasaje, él se presenta ante Josué y le dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. En ese instante nos encontramos a un Josué que se postra delante de él y le adora y le dice, ¿qué quiere su Señor, mi Señor, que yo haga? En ese instante vemos la adoración del mismo Josué. El mismo ángel le dice, quita tu calzado de tus pies. Al igual que como lo hizo con Moisés, en ese instante Dios le pide a Josué que se quite el calzado, porque como él mismo le dice, en donde tú estás es tierra santa. La presencia de Dios estaba santificando ese lugar y era indigno para alguien presentarse ante él estando con algo inmundo. Y en ese instante Josué comprende, toma sus sandalias, se las quita su calzado y se postra y escucha lo que Dios tenía para decirle. Esta es una de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, o lo que se conoce como las teofanías, o más prácticamente las cristofanías. La presencia del Hijo de Dios se manifestaba en ese momento como un príncipe, como una espada desenvainada, con el propósito de liderar su ejército para la conquista que venía por delante. Militarmente, estratégicamente, este movimiento del Señor era fundamental para darle la confianza a Josué de que él, como el príncipe del ejército, estaba listo para lo que estaba por delante y que él sabía cómo enfrentar la batalla. Esta presencia de Dios mismo ante los ojos de Josué le llevan a Josué a encontrar la confianza que tanto necesitaba para saber que lo que estaba por delante ya estaba bajo el plan de Dios y él sabía exactamente cómo hacerlo. Escucha el plan, un plan que sonaba un poco descabellado, pues ¿quién se imaginaría que tendrían que dar vueltas alrededor de la ciudad una vez cada día por 6 días, y después del último día tenían que dar 7 vueltas y tocar los cuernos, y después de tocar los cuernos los muros caerían? Nadie se hubiera venido con tal estrategia, pues obviamente esta era la batalla de Dios, y Dios quería en ese momento manifestarse ante Josué y ante el pueblo de que Él era el Dios que estaba listo para entregar todo lo que Él había prometido. Como nos encontramos en este pasaje, Josué escucha lo que Dios mismo le dice y sin dudar y sin cuestionar se levanta, como leemos en los versículos siguientes en el capítulo 6 de este libro, y él hace lo que Dios le pide que hiciera. Y ahí es donde encontró la victoria. Para nosotros esto tiene un fundamental principio que debemos entenderlo. Nosotros también enfrentamos batallas, nosotros también enfrentamos guerras espirituales, pruebas, dificultades. Nosotros tenemos que aprender a caminar dependientes de Dios. Dios está a nuestro lado, Él es nuestro príncipe, Él es el que batalla cada una de nuestras guerras, pero nosotros tenemos que ir con Él siguiendo sus instrucciones y obedecerle. Esa es la clave aquí. Josué sabía muy bien que Dios era quien era y sabía lo que quería hacer, y en ese principio él obedece y la victoria venía. Para nosotros también, cuando nosotros vayamos a la Biblia y escuchemos de la palabra de Dios lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos guía a hacer, pues entendamos que es su voluntad, y aunque parezca un poco descabellada y aunque parezca un poco fuera de lo común, podemos confiar y debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Sea lo que Dios le esté guiando a hacer o lo que Él le vaya a guiar a hacer, usted confíe, pues el príncipe de los ejércitos de Jehová está con usted. Si usted está enfrentando una dificultad, solamente busque la guía de Dios, escuche lo que Él le tenga que decir y sígale. Él sabe lo que está haciendo y hacia dónde nos está llevando. Como vimos en Josué, nuestra adoración a Dios
nuestro sometimiento completo a su voluntad, nuestra obediencia es importantísima para poder caminar junto a Dios en nuestras batallas espirituales. Así es que le animo a que busque de Dios, dependa de Dios, confíe en Él y sígale a Él y encontrará la victoria. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto.